Las erupciones en la provincia del Atlántico Central, ocurridas hace aproximadamente 200 millones de años, liberaron cantidades inimaginables de gases volcánicos a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono y dióxido de azufre. Estos gases asestaron un golpe devastador a la biosfera. El dióxido de carbono desencadenó un poderoso calentamiento global. El dióxido de azufre, a su vez, desencadenó cambios químicos en la atmósfera, provocando lluvia ácida y un cambio climático abrupto. Tras un breve enfriamiento causado por la ceniza volcánica que bloqueó la luz solar, es probable que el mundo sea significativamente más cálido que antes. Muchos científicos creen que esta crisis ecológica desencadenó la extinción masiva del Triásico-Jurásico, una de las 5 mayores extinciones masivas en la historia de la Tierra. Si bien los expertos aún debaten la secuencia exacta de los eventos, las cronologías son sorprendentemente consistentes. Los ecosistemas del planeta ya eran frágiles, y estas monstruosas erupciones podrían haber sido el golpe de gracia, exterminando a innumerables especies animales. En este sentido, el nacimiento del Océano Atlántico puede compararse con el verdadero fin del mundo. A medida que el protoocéano se expandió, cambió el mundo no solo climáticamente. Hasta entonces, todos los océanos formaban parte de un único y gigantesco océano global que rodeaba el supercontinente Pangea. Especies como los primeros dinosaurios o los pequeños y peludos cinodontes, nuestros ancestros lejanos, parientes de los mamíferos, podían vagar libremente por estas tierras. No había mares que obstaculizaran su migración. Esto significaba que la vida en Pangea era notablemente homogénea. El planeta era físicamente vasto, pero biológicamente estaba estrechamente interconectado. Para los animales y las plantas, Pangea era un solo hogar, y el mundo parecía más compacto que hoy. Las diferencias entre las especies de las distintas regiones eran menos perceptibles. Sin embargo, bajo esta superficie aparentemente tranquila, en las profundidades de la Tierra, ya se estaban produciendo poderosos procesos. El manto rocoso bajo la corteza se desplazaba lentamente, impulsado por las corrientes de calor del núcleo abrasador del planeta. Estos movimientos habían formado el gigantesco continente de Pangea. Pero ahora también lo estaban estirando, agrietándolo y, en última instancia, preparándolo para su inevitable ruptura. El supercontinente no se dividió de la noche a la mañana como resultado de un cataclismo monumental. No, fue un proceso lentísimo, un drama geológico titánico que se desarrolló durante decenas de millones de años. Imagínese, las primeras cicatrices, precursoras de la Gran Grieta, comenzaron a aparecer en el cuerpo del planeta. Eran fallas gigantescas en la corteza, que hoy llamamos valles del Rift. Pero metamorfosis aún más impactantes ocurrieron entre los animales. Tomemos, por ejemplo, los primeros mamíferos. Durante la época de Pangea, eran criaturas diminutas, principalmente nocturnas, que se escondían a la sombra de dinosaurios gigantes. Pero la fragmentación de los continentes les dio la oportunidad de seguir diferentes caminos evolutivos. Uno de los ejemplos más impactantes es la división entre marsupiales y placentarios. Los marsupiales, como los canguros modernos, que dan a luz crías diminutas y subdesarrolladas que luego llevan en una bolsa especial en su abdomen, llegaron a dominar los continentes australes, los fragmentos de la antigua Gondwana, las futuras Australia y Sudamérica. Al mismo tiempo, los mamíferos placentarios se volvieron dominantes en los continentes septentrionales que conformaban la Eurasia, las futuras América del Norte, Europa y Asia.
llevaban a sus crías en el útero hasta que alcanzaban la madurez completa. El crecimiento de los océanos se convirtió en una barrera infranqueable entre estos dos grupos y evolucionaron en completo aislamiento durante decenas de millones de años. Fue esta separación la que dio origen a la increíble diversidad de mamíferos que vemos hoy. Ni siquiera los dinosaurios, los indiscutibles gobernantes de la era mesozoica, pudieron escapar de las consecuencias de esta lenta pero inexorable desintegración del mundo. Durante el Triásico y principios del Jurásico, las especies de dinosaurios de todo el planeta eran notablemente similares. Pero a medida que los continentes se distanciaban y los océanos se expandían, las diferentes familias de dinosaurios se aislaron y comenzaron a evolucionar a su manera. Así, los gigantescos saurópodos de cuello largo y los estegosaurios acorazados dieron lugar a una multitud de formas nuevas y extrañas, adaptándose a las condiciones únicas de sus continentes. En los continentes australes, por ejemplo, un grupo de enormes saurópodos conocidos como titanosaurios prosperó con especial éxito. Estas montañas vivientes adoptaron una amplia variedad de formas y tamaños, evolucionando de forma completamente diferente a sus parientes del norte. Separados por miles de kilómetros de océano, cada grupo desarrolló sus propias estrategias de supervivencia, moldeadas por un conjunto único de plantas, depredadores y clima. Y este proceso afectó a más que solo a los famosos gigantes. Pequeñas criaturas, insectos, anfibios, peces de agua dulce, también se vieron envueltas en este gran drama. Ríos que antes fluían pacíficamente por Pangea fueron desgarrados por nuevas cordilleras y océanos. Los peces que habitaban estos ríos se encontraron atrapados en nuevas masas de agua aisladas y con el tiempo evolucionaron en especies completamente nuevas. Los anfibios, atados a ambientes húmedos, se encontraron con el interior árido de los continentes y océanos salados intransitables. Como resultado, cada continente desarrolló sus propias especies únicas de ranas, salamandras y tritones. Todos estos cambios biológicos estuvieron inextricablemente ligados al cambio climático global. A medida que los continentes se desplazaban, las rutas de las corrientes oceánicas y los vientos predominantes también lo hicieron. El único océano de Pantalasa dio paso a un sistema más complejo, con los nuevos océanos Atlántico e Índico. Esto rediseñó por completo el mapa de las corrientes que transportan agua cálida y fría por todo el planeta, dando lugar al surgimiento de zonas climáticas completamente nuevas. Algunas regiones se volvieron húmedas y se cubrieron de densos bosques tropicales. Otras, en cambio, se transformaron en desiertos sin vida. Las estaciones se volvieron más pronunciadas y extremas. Los animales y las plantas no tuvieron más remedio que adaptarse a estas nuevas reglas del juego. Tuvieron que aprender a sobrevivir a largas sequías, soportar inviernos fríos y calores sofocantes en verano. La actividad volcánica que acompañó la desintegración de los continentes liberó enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que desencadenó períodos de calentamiento global. Pero entonces, irónicamente, los nuevos océanos emergentes comenzaron a absorber dióxido de carbono de la atmósfera, lo que a su vez provocó períodos de enfriamiento. El planeta respiró, cambió, y la vida en él cambió con él. Imagine un misterio geológico esparcido por todo el planeta. En la orilla de un océano encontramos estructuras rocosas únicas, y luego, a miles de kilómetros de distancia,
en otro continente, descubrimos su imagen especular exacta. Estos sorprendentes gemelos geológicos sirven como prueba irrefutable de la antigua, antaño ridiculizada, teoría de la deriva continental. Observe las cordilleras que hoy están separadas por océanos enteros. Sus contornos, curvas y grietas gigantescas, las llamadas fallas, se alinean con asombrosa precisión. Son como cicatrices en el planeta dejadas por una colisión titánica. Una imagen del pasado lejano se despliega ante nosotros, cuando estas colosales masas de tierra no solo estaban una al lado de la otra, sino que chocaron entre sí con una fuerza inimaginable, aplastando la roca en pliegues gigantescos. Además, cuando los científicos mapean los focos de actividad volcánica y los epicentros de terremotos en el mapa mundial, ven un patrón sorprendente. Estos fenómenos formidables y destructivos no ocurren caóticamente. Al contrario, se alinean en líneas claras, delineando los límites de esas mismas placas tectónicas. Fue la última vez que prácticamente toda la superficie terrestre estuvo unida en un solo monolito. Su posterior desintegración fue el evento que creó el mapamundi moderno que conocemos desde la escuela. Pero para comprender verdaderamente la grandeza y la importancia de Pangea, debemos retroceder aún más en el tiempo, mucho antes de que sus partes se unieran. El hecho es que Pangea no fue el único supercontinente que existió en la Tierra. Y ciertamente no fue el último. De hecho, nuestro planeta ha experimentado numerosos grandes ciclos, durante los cuales sus continentes convergieron lentamente para formar una única y gigantesca masa terrestre, solo para separarse de nuevo millones y millones de años después. Este proceso interminable de ensamblaje y desensamblaje se conoce como el ciclo del supercontinente. Es impulsado por el flujo lento pero poderoso de roca fundida en las profundidades de la corteza terrestre, en el manto. Este poderoso ciclo de formación y desintegración de supercontinentes ha estado en curso durante miles de millones de años. Cada ciclo deja su huella en las rocas, montañas y anomalías magnéticas de la corteza terrestre. Evidencia que los científicos recopilan y analizan cuidadosamente para desentrañar los misterios del funcionamiento interno del planeta y reconstruir su larga y dramática historia. Al estudiar los supercontinentes anteriores a Pangea, como Kenorland, Columbia, a veces llamada Nuna, y Rodinia, los paleogeólogos han podido reconstruir un registro increíble de la evolución de la Tierra. Han observado cómo cambió la apariencia del planeta y cómo la vida misma se adaptó a estos cambios monumentales. Regresemos a esas eras inmemoriales, cuando la vida en la Tierra apenas estaba dando sus primeros pasos y el aire que respiramos ni siquiera existía. Nuestro viaje comienza en la era neoarcaica, que abarcó aproximadamente entre 2.700 y 2.500 millones de años. Fue durante este periodo que probablemente se formó el supercontinente Kenorland, uno de los continentes gigantes más antiguos, cuya existencia ahora está respaldada por evidencia geológica convincente. Intenta imaginar este mundo alienígena, casi extraterrestre. Quizás el Sol no brillaba con tanta intensidad en aquel entonces como hoy. La atmósfera estaba prácticamente desprovista de oxígeno, y la vida, si existía, se limitaba a los organismos microscópicos más simples. Pero en las profundidades de la superficie ya estaban en acción las mismas fuerzas titánicas que aún impulsan el movimiento de los continentes. Kenorland no estaba compuesta por los continentes que conocemos hoy. Se formó a partir de numerosas masas de tierra más pequeñas, llamadas
protocontinentes y antiguos bloques de roca increíblemente fuertes que los científicos llaman cratones. El surgimiento de Kenorland demuestra que hace miles de millones de años la Tierra comenzó la transición hacia un sistema de tectónica de placas más lento y ordenado, más similar al que vemos hoy. Sin embargo, como cualquier supercontinente, su tiempo estaba contado. La ruptura de Kenorland probablemente comenzó hace unos 2.500 millones de años. Los científicos especulan que las columnas del manto, gigantescas columnas de roca caliente que se elevan desde el interior de la Tierra, podrían haber sido la causa de esta ruptura. Estas columnas, como un quemador de gas gigante, empujaron el supercontinente desde abajo, provocando que su corteza se estirara, agrietara y finalmente se desgarrara. Este proceso estuvo acompañado de catastróficas erupciones volcánicas que inundaron vastas áreas con lava, formando las llamadas grandes provincias ígneas. Cuando Kenorland se desintegró, sus fragmentos comenzaron a separarse y se formaron nuevos océanos entre ellos. Este fue un evento de escala planetaria que predeterminó en gran medida el desarrollo posterior de nuestro mundo. Hoy en día, los científicos comprenden que el ciclo de los supercontinentes no es un evento aislado del pasado. Este proceso es parte integral de la larga y turbulenta historia de la Tierra. El ejemplo de Kenorland nos mostró cómo se formó y fortaleció la corteza continental primitiva. También nos ayudó a comprender que los eventos volcánicos colosales pueden desempeñar un papel decisivo en la desintegración continental, un fenómeno que también observaremos en la desintegración de supercontinentes posteriores. Ahora avancemos rápidamente hasta la era paleoproterozoica, que duró aproximadamente entre 1.800 y 1.500 millones de años. Tras la fragmentación de Kenorland, sus restos no se dispersaron sin rumbo por los océanos del mundo. Durante más de 100 millones de años, convergieron lenta pero seguramente entre sí, formando finalmente un nuevo supercontinente aún más grande, conocido como Columbia, también llamado Nuna. Columbia era significativamente más grande y geológicamente más estable que su predecesora. El proceso de su formación fue mucho más complejo. Comenzó con la colisión de numerosos cratones antiguos y masas de tierra recién formadas. Imagine esta escena. Gigantescas masas de tierra, comparables en tamaño a los continentes modernos, chocando lenta pero inexorablemente entre sí. La fuerza de estas colisiones fue tal que dio lugar a enormes cadenas montañosas, algunas de las cuales podrían haber superado cualquier cosa que veamos hoy en la Tierra. Las partes clave de Columbia eran Laurentia, que más tarde se convirtió en el núcleo de América del Norte, y Báltica, parte de lo que se convertiría en Escandinavia. Imagine un mundo donde los contornos de los continentes, tal como los conocemos en los mapas, no significaran nada. Al igual que otras megaestructuras similares, probablemente se desintegró lentamente mediante un proceso que los geólogos llaman rifting. Imagine grietas y fisuras gigantescas formándose en la corteza terrestre que con el tiempo se convierten en nuevas cuencas oceánicas. La historia del Columbia es más que un simple capítulo en un libro de texto de geología. Tiene una importancia colosal para nuestra comprensión de cómo funcionó y evolucionó todo el sistema tectónico de la Tierra. Demuestra claramente cómo la tectónica de placas ganó impulso gradualmente, volviéndose cada vez más similar a los procesos que dan forma a nuestro planeta hoy.
La formación y posterior desintegración de Columbia tuvo consecuencias que trascendieron con creces el simple movimiento de rocas y montañas. El gran evento de oxidación, el momento en que la atmósfera de nuestro planeta comenzó a llenarse de oxígeno vital, ocurrió incluso antes de la formación de Columbia. Sin embargo, el destino posterior de este supercontinente probablemente jugó un papel clave en la redistribución de nutrientes en los océanos. Esto, a su vez, pudo haber impulsado el desarrollo de formas de vida tempranas, aunque complejas, los procariotas, que comenzaron a colonizar activamente el mundo antiguo. Curiosamente, los paleontólogos suelen referirse al período de la existencia unificada de Columbia como el 1000 millones aburrido. Las sorprendentes similitudes en los tipos de roca y las estructuras geológicas de continentes hoy separados por miles de kilómetros de océano ofrecen otro argumento convincente. Por ejemplo, las rocas del período del Pliec de Grenville, halladas en el este de Norteamérica, guardan un increíble parecido con rocas de lugares tan lejanos como Escandinavia, las Islas Británicas e incluso la Antártida. Toda esta evidencia, como hilos, conduce a una conclusión. Estas tierras estuvieron inextricablemente unidas como parte del gigantesco continente de Rodinia. Sin embargo, la historia de Rodinia no se limita a su monumental formación. Su desintegración, que comenzó hace unos 750 millones de años y continuó durante los siguientes 200 millones de años, fue un evento no menos significativo y mucho más turbulento. Los científicos teorizan que gigantescas columnas de roca sobrecalentada, las llamadas plumas del manto, podrían haberse formado en las profundidades de Rodinia. Como un quemador de gas gigante, comenzaron a quemar el continente desde dentro, dividiéndolo. Este proceso creó nuevas costas y vastos mares poco profundos. Las masas de tierra recién expuestas comenzaron a sufrir una intensa erosión que, como una esponja, absorbió rápidamente el dióxido de carbono de la atmósfera, la principal manta del planeta, responsable del efecto invernadero. Como resultado de esta erosión química, su concentración en el aire se desplomó. Se fusionan lentamente, formando vastas masas de tierra, y luego se separan de nuevo, obedeciendo a un ritmo cósmico repetitivo. Cada uno de estos ciclos dura entre 300 y 500 millones de años. Estos son períodos de tiempo verdaderamente gigantescos, difíciles incluso de imaginar, pero son parte integral de la estructura de nuestro planeta. Existen dos teorías principales sobre la formación de los supercontinentes. Una es el modelo de introversión. Según este, se forma un nuevo supercontinente en lugar del anterior, cerrando los océanos internos que dejó su ruptura. El otro modelo, el modelo de extroversión, describe cómo fragmentos del antiguo continente se desplazan por el planeta y se encuentran en el lado opuesto del globo, cerrando el océano exterior global en el proceso. Pero independientemente del escenario específico, el proceso básico sigue siendo el mismo. Las masas continentales convergen, el calor del manto se acumula bajo ellas como una manta gigante, y este calor finalmente desgarra el continente. Los fragmentos se separan durante cientos de millones de años hasta que vuelven a colisionar, iniciando un nuevo ciclo. Este gran ciclo tiene un profundo impacto no solo en la geografía, sino también en el clima de la Tierra, el nivel del mar, las corrientes oceánicas e incluso en la evolución de la vida misma.
Incluso la evolución de la vida misma sigue el ritmo de este gran ciclo. Cuando los continentes colisionan o se separan, crean condiciones completamente nuevas que favorecen el surgimiento de algunas especies y la extinción de otras. La creación de nuevos nichos ecológicos y la destrucción de los antiguos es un proceso natural que puede conducir tanto a extinciones masivas como a estallidos explosivos de evolución. Los nuevos mares poco profundos que se formaron en las zonas de rift se convirtieron en incubadoras ideales para la vida marina próspera. Y, como ya hemos visto con la ruptura de Rodinia, este ciclo también ayuda a explicar por qué encontramos valiosos recursos minerales en lugares específicos hoy en día. Muchos de los depósitos minerales más importantes del mundo se formaron por la colisión de continentes bajo una enorme presión o por el afloramiento de magma durante su ruptura. En la gran línea de tiempo de la Tierra, cada uno de estos antiguos supercontinentes abrió un nuevo capítulo en la historia de la vida. Ya hemos presenciado la formación de la corteza de nuestro planeta, su enfriamiento y su estabilización. Hemos visto cómo los procesos geológicos cobran fuerza, se vuelven cada vez más complejos y de mayor escala, sentando las bases de la tectónica de placas que conocemos hoy. Incluso hemos escudriñado las profundidades del tiempo y hemos visto cómo las fuerzas titánicas de la Tierra son capaces no solo de remodelar los paisajes, sino también de guiar el curso mismo de la evolución. Pero ninguna de estas historias se compara en alcance con la saga de Pangea, el gigantesco supercontinente que unió casi toda la masa continental de nuestro planeta. Es más que una simple historia de rocas en movimiento y placas tectónicas. Es una historia épica, entretejida en la esencia misma de la vida en la Tierra. El nacimiento de Pangea no fue un evento único. Imaginemos un viaje pausado y grandioso que abarca cientos de millones de años. Para presenciar el nacimiento de este gigante, debemos retroceder en el tiempo hasta la era conocida como la era paleozoica. Este increíble lapso de tiempo comenzó hace aproximadamente 541 millones de años y terminó hace aproximadamente 252 millones de años. Los paleontólogos la llaman con razón la era de la vida antigua. Fue entonces cuando se desató una auténtica turbulencia evolutiva en el planeta, a medida que la vida adoptaba nuevas formas continuamente. En aquellos tiempos lejanos, la Tierra era un mundo en constante cambio. El clima cambiaba a una velocidad caleidoscópica y los continentes nunca se detenían. Eran eternos vagabundos, flotando sobre el manto fundido, colisionando entre sí y redibujando el mapa del planeta. Toda la acción se desarrolló en los mares cálidos y poco profundos, que se extendían a lo largo de los bordes de los continentes recién formados. La desintegración del gigantesco supercontinente Rodinia creó las condiciones ideales: plataformas interminables, iluminadas por el sol y ricas en nutrientes. Estas fueron las cunas perfectas para que la vida prosperara. Luego vino la siguiente era, el período Ordovícico, que duró aproximadamente entre 485 y 443 millones de años. La vida en los océanos continuó evolucionando, volviéndose cada vez más compleja y sofisticada. Fue durante este tiempo que surgieron los primeros vertebrados verdaderos, nuestros ancestros más lejanos, incluyendo formas primitivas de peces. Pero el evento más asombroso se desarrolló en los continentes desiertos. Las plantas, esas humildes pioneras, comenzaron su gran marcha hacia la Tierra. Por supuesto, estos aún no eran bosques imponentes, sino organismos simples y avasculares. Pero su aparición
marcó un punto de inflexión en la historia del planeta. Sin embargo, el final de este periodo no estaba escrito en tinta, sino en hielo y muerte. El planeta se enfrentó a una de sus primeras catástrofes globales, una extinción masiva. Los científicos creen que la deriva del enorme continente austral de Gondwana, que se deslizó lenta pero inexorablemente hacia el Polo Sur, fue la culpable. Este movimiento puso en marcha las ruedas de la Edad de Hielo. Actuaron como una gigantesca fábrica, saturando la atmósfera de oxígeno. Este oxígeno no solo sustentó nuevas formas de vida, sino que también permitió que algunas criaturas alcanzaran tamaños verdaderamente gigantescos. Los continentes se desplazaron lentamente, los mares avanzaron y retrocedieron, mezclando nutrientes y creando condiciones siempre nuevas para la experimentación evolutiva. Pero la era paleozoica fue más que un simple prólogo a la era de los dinosaurios. Fue una época de transformaciones increíbles y dramáticas. A lo largo de cientos de millones de años, la vida dio sus pasos más audaces, desde organismos microscópicos en el océano hasta conquistadores de la Tierra y constructores de bosques gigantescos. Bajo los pies de estas criaturas, la corteza terrestre se desplazaba lentamente, como gigantescos témpanos de hielo, impulsados por poderosas corrientes en las profundidades del manto. Los antiguos continentes de Gondwana y Laurasia, como dos titanes en cámara lenta, convergieron inexorablemente. Su colisión, que finalmente dio origen al supercontinente Pangea, cambió para siempre la faz de nuestro mundo. Imaginemos que la superficie terrestre no es una cáscara monolítica y sólida, sino un gigantesco mosaico viviente. Cada fragmento de este mosaico se mueve de forma constante e incesante, lenta e imperceptible a la vista, pero con una fuerza inexorable. Esta idea subyace a la teoría de la tectónica de placas, un concepto que ha revolucionado nuestra comprensión del planeta. La capa exterior de la Tierra, la litosfera, está fragmentada en varias placas colosales. Estas placas flotan literalmente sobre una capa más viscosa y plástica debajo de ellas, el manto. Y aunque la velocidad de su movimiento es insignificante, apenas unos centímetros al año, es este deslizamiento paciente e implacable el que crea los paisajes más magníficos de nuestro planeta. Las placas en movimiento pueden separarse, creando nuevos océanos. Pueden deslizarse una sobre la otra, causando terremotos. Pero el espectáculo más espectacular ocurre donde chocan, especialmente cuando dos placas continentales masivas chocan. No se trata de una colisión cualquiera. Hablamos de procesos que han moldeado el planeta durante decenas de millones de años. Estos titanes geológicos son responsables del nacimiento de las cordilleras más altas de la Tierra, dejando cicatrices gigantescas en su superficie que nos cuentan la historia de antiguos supercontinentes como Pangea. Cuando dos continentes colisionan, es un proceso complejo. Intenta sumergir dos corchos grandes en un cubo de agua. Ambos se resistirán. Ambos intentarán mantenerse a flote. Lo mismo ocurre con la corteza continental. Es gruesa y relativamente ligera, reacia a hundirse en el denso manto. En lugar de que una placa sumerja a la otra, las rocas atrapadas entre estos dos martillos comienzan a arrugarse, doblarse y romperse. Se elevan, formando las montañas más altas. Es como empujar una alfombra desde dos lados opuestos. Inevitablemente se arrugará.
Imagina fuerzas titánicas arrugando la corteza terrestre como una hoja de papel gigante. Los geólogos llaman a este proceso monumental orogenia, o, más simplemente, el nacimiento de las montañas. Pero las montañas son más que un simple montón de rocas en la superficie. Bajo ellas se encuentra una profunda base de corteza engrosada, que se extiende hacia las profundidades de la tierra como la quilla de un poderoso barco o la raíz de un árbol colosal. Este poderoso anclaje impide que las montañas se derrumben por su propio peso y participa en un complejo proceso de equilibrio que los científicos denominan isostasia. Implica que las montañas se eleven o hundan lentamente, como un iceberg gigante en el manto del planeta, en respuesta a los cambios en su propio peso. Por ejemplo, cuando la erosión incesante desgasta sus picos, o cuando miles de millones de toneladas de glaciares se derriten y desaparecen. Uno de los ejemplos más impactantes de sistemas montañosos surgidos en plena formación del supercontinente Pangea son los Apalaches, que se extienden a lo largo de la costa este de Norteamérica. Los Apalaches actuales son una mera sombra de su antigua grandeza. Suaves colinas boscosas, eclipsadas por los escarpados y gélidos picos del Himalaya. Pero no se dejen engañar por su modesta apariencia. Retrocedamos cientos de millones de años. Aquí, en este mismo lugar, una colosal cordillera se alzaba hacia el cielo, con picos que rivalizaban con los del Himalaya actual. El nacimiento de los Apalaches no fue un evento único. Fue una saga que abarcó cientos de millones de años, una serie de devastadoras colisiones de placas continentales. El acorde final y más poderoso de este drama fue la orogenia de Allegheny, que se desarrolló entre 320 y 280 millones de años atrás. En ese momento, el antiguo ancestro de Norteamérica, conocido por los geólogos como Laurentia, colisionó con Gondwana, el gigantesco supercontinente austral. La parte de Gondwana que hoy conocemos como África se estrelló contra Laurentia con una fuerza inexorable. Pero incluso antes de esta colisión titánica, la región ya era geológicamente activa. Cataclismos anteriores, como las orogenias taconiana y acadiana, ya habían sentado las bases. Estos antiguos procesos se asociaron con el lento cierre del antiguo océano Jápeto, a medida que arcos de islas volcánicas y pequeños microcontinentes colisionaban con Laurentia uno tras otro, soldándose a su borde. Estas primeras colisiones sentaron las bases para eventos futuros. Y aunque durante los últimos cientos de millones de años, el viento, el agua y el hielo han hecho su trabajo, desgastando estos majestuosos picos hasta sus cimientos, sus fantasmas aún perduran. Las crestas paralelas y los profundos valles de los Apalaches centrales y meridionales no son más que rastros de esos gigantescos pliegues y fallas. Y si nos asomamos al corazón mismo de las montañas, encontramos rocas metamórficas, esquisto y gneis, rocas que fueron literalmente horneadas y comprimidas por el calor y la presión infernales de la formación de las montañas. Grandes masas de roca erosionada, areniscas, lutitas y conglomerados, se extrajeron de estas montañas y se depositaron en cuencas adyacentes al oeste, formando lo que los geólogos llaman cuencas de piedemonte. Estas gruesas capas de roca sedimentaria son todo lo que queda de lo que una vez fueron las montañas más grandes del planeta. Ahora, al observar este paisaje, vemos no solo colinas, sino toda una crónica que se remonta a siglos atrás. Crucemos ahora el océano Atlántico y observemos Rusia. Aquí vemos otra cordillera con un destino sorprendentemente similar, los montes Urales.
Estos escarpados y majestuosos picos, que se elevan a más de 1500 metros, se extienden desde el Océano Ártico, al norte, hasta el río Ural, al sur. Y al igual que los Apalaches, los Urales surgieron de las llamas de una titánica colisión de continentes durante la formación de Pangea, hace aproximadamente entre 320 y 250 millones de años. Los montes Urales surgieron cuando una masa continental llamada Báltica, futura parte de Europa, colisionó con el continente siberiano y un bloque más pequeño conocido como la Tierra de Kazajistán. Estos continentes dispares estuvieron separados en su día por un estrecho océano, que los paleogeógrafos llaman Océano Ural. A medida que la corteza oceánica se hundía lentamente en el manto y se fundía de nuevo por subducción, los continentes se acercaron hasta que finalmente colisionaron, creando una nueva cordillera entre ellos. Si bien la historia de los Urales es similar a la de los Apalaches, existen diferencias. A diferencia del clima húmedo de Norteamérica, los Urales experimentaron durante mucho tiempo condiciones continentales y secas. Esto contribuyó a que las montañas conservaran parte de su prístina rugosidad y características escarpadas, a pesar de los estragos de la erosión. Juntos, los Apalaches y los Urales, como dos monumentos antiguos, dan testimonio del increíble, lento pero inexorable poder de la tectónica de placas. Son un registro vivo de la historia de la Tierra, narradores silenciosos de una época en la que continentes enteros se desplazaron por el planeta, colisionando y elevando sus rocosas espinas hacia el cielo. Los montes Urales, que se extienden desde las gélidas costas del Ártico hasta las estepas de Kazajistán, son más que una simple frontera geográfica que divide Europa y Asia. Cada una fue el resultado de colisiones devastadoras, y aquí reside la imagen más impactante. Si pudiéramos reconstruir el antiguo mapa de Pangea como un rompecabezas, descubriríamos que las montañas que hoy se encuentran dispersas por varios continentes, como los Apalaches en Norteamérica, el cinturón hercínico en Europa e incluso el Antiatlas en el norte de África, fueron en su día eslabones de un único y colosal sistema montañoso unificado. Esta enorme cadena, conocida como el cinturón montañoso pangeano central, se extendía por el corazón del supercontinente como la espina dorsal dentada de una bestia gigantesca. En su época era uno de los paisajes más impresionantes del planeta, un mundo de majestuosos picos, imponentes mesetas e interminables crestas que se elevaban miles de metros. Pangea, este colosal continente que ocupaba una vasta porción de la superficie terrestre, alteró drásticamente el clima del planeta con su surgimiento, y los ecos de esos cambios aún pueden verse hoy. Sobre todo, el nacimiento de Pangea provocó una sequía global. Debido al enorme tamaño del continente y a la lejanía de su interior respecto a los océanos, muchas zonas se convirtieron en desiertos áridos y hostiles. En el corazón mismo de Pangea, probablemente se encontraban vastas tierras bañadas por el sol, donde la vida se vio obligada a adaptarse a condiciones extremas. Imagine un mundo donde el clima se viera forzado a extremos. En su lugar surgió un único y vasto océano que rodeó toda la tierra del planeta. Los paleontólogos lo han llamado Pantalasa. Este gigante acuático transformó por completo las vías por las que circulaba el agua en la Tierra. Las corrientes oceánicas globales se desviaron por rutas completamente nuevas,
lo que afectó drásticamente la distribución del calor y los nutrientes en todo el planeta. La vida marina tuvo que adaptarse rápidamente a este nuevo mundo cambiante. Como resultado, surgieron especies completamente nuevas, mientras que otras, incapaces de adaptarse, desaparecieron para siempre de la vida. El surgimiento de este supercontinente estuvo acompañado por el nacimiento de nuevas y majestuosas cordilleras. Imagine la colisión de las placas tectónicas, un proceso lento pero inexorable que duró millones de años, aplastando la corteza terrestre en pliegues gigantescos. Estas montañas, apenas emergiendo, entraron de inmediato en una eterna batalla contra la erosión. El viento y el agua, a lo largo de incontables siglos, desgastaron sus cumbres, y los ríos transportaron partículas de roca y minerales disueltos a los océanos del mundo. Este flujo constante de material sedimentario alteró la composición química del agua de mar, lo que, a su vez, pudo haberse convertido en un poderoso impulsor de la evolución marina. La saga de Pangea es una historia que inspira asombro. Es un relato del increíble poder de las placas tectónicas que lentamente, centímetro a centímetro, chocan entre sí a lo largo no de siglos, sino de cientos de millones de años. Las imponentes montañas que crearon, como los Urales y los Apalaches, nos parecen hoy simplemente hermosos paisajes. Pero en realidad son mucho más. Son cicatrices físicas en la faz de la Tierra, monumentos eternos a las antiguas batallas de los continentes y prueba irrefutable de que nuestro mundo nunca se detiene, sino que está siempre en movimiento y en constante cambio. Comprender estos grandes procesos de formación de montañas nos ayuda a comprender no solo la estructura de la superficie de nuestro planeta, sino también las poderosas fuerzas que actúan en sus abrasadoras profundidades. Dramas asombrosos se desarrollan en las profundidades de la Tierra. La tectónica de placas, como una máquina cósmica invisible, moldea continentes, remodela océanos, levanta montañas e incluso influye en el curso mismo de la evolución de la vida. Pangea, antaño un supercontinente único e indivisible, marcó un punto de inflexión en la historia geológica de la Tierra. Su existencia ha afectado todos los aspectos de la vida planetaria, desde el tiempo atmosférico y el clima hasta el surgimiento de nuevas especies y las extinciones masivas. Nuestra Tierra no es una bola de piedra congelada e inerte. Es un mundo vivo y palpitante cuya biografía está grabada en sus rocas. Paso a paso, pista a pista, reconstruyeron una imagen del pasado. Hoy, la abrumadora mayoría de los científicos coincide en que Pangea finalmente se formó hace aproximadamente 335 millones de años, durante el período que llamamos Carbonífero. Pero esta gran unificación de los continentes no fue un evento instantáneo. Fue la culminación de millones de años de movimiento lento e inexorable. Los continentes se desplazaron por la superficie del planeta, colisionando entre sí como resultado de cataclismos geológicos masivos. Esta fusión monumental creó una masa continental tan vasta que influyó en todos los aspectos de la vida en la Tierra, desde el clima global hasta la evolución de las plantas y los animales que la habitaban. Para comprender cuándo y cómo ocurrió, los científicos tuvieron que convertirse en verdaderos forenses. Examinaron capas de roca, estudiaron fósiles antiguos y buscaron patrones ocultos en el campo magnético terrestre plasmados en la piedra. Algunas de las evidencias más convincentes provienen de un campo científico llamado paleomagnetismo.
Esta disciplina estudia el magnetismo antiguo encerrado en las rocas, lo que permite a los científicos observar el pasado de nuestro planeta, como una máquina del tiempo. Así es como funciona. Cuando ciertas rocas se forman, por ejemplo, cuando la lava volcánica se enfría o las partículas se depositan en el fondo de cuerpos de agua, contienen diminutos minerales que actúan como agujas de brújula, alineándose con el campo magnético terrestre. Estos minerales pueden compararse con innumerables brújulas microscópicas, congeladas para siempre en el tiempo. Al estudiar muestras de rocas de diferentes continentes y diferentes eras geológicas, los científicos pueden rastrear con precisión cómo se movieron los continentes a lo largo del tiempo. Y sus descubrimientos han sido asombrosos. Cuando organizaron mentalmente los continentes en una sola Pangea, todos los datos magnéticos coincidieron de repente a la perfección. La aparentemente caótica desviación del polo magnético, observada en cada continente individualmente, formó un patrón único y lógico. Esto se convirtió en una prueba contundente, casi irrefutable, de que estos continentes alguna vez estuvieron conectados y compartieron la misma historia magnética. Otra pista crucial se escondía bajo el lecho oceánico. Los científicos que exploraban el fondo oceánico descubrieron gigantescas dorsales oceánicas, esencialmente fisuras en el cuerpo del planeta, donde la roca fundida asciende desde las profundidades y forma nueva corteza. Al enfriarse, este magma registró la dirección del campo magnético terrestre, al igual que las rocas terrestres. Otra pista importante provino del estudio de las masas continentales más antiguas, conocidas como escudos geológicos. Estas partes más antiguas y estables de los continentes, sus cimientos, encajan a la perfección. Al compararlas, los científicos descubrieron que el escudo canadiense en Norteamérica encaja a la perfección con el escudo báltico en Europa y el escudo de África Occidental. Estas antiguas masas continentales parecían diseñadas la una para la otra, como piezas de un único rompecabezas global. Pero quizás el descubrimiento más emocionante provino del estudio de antiguos depósitos glaciares. Los científicos han descubierto rastros de antiguos glaciares en todo el mundo, conocidos como tillitas, esencialmente restos glaciares fosilizados. Los surcos y arañazos en las rocas dejados por el movimiento del hielo, así como los distintivos valles en forma de U, se pueden encontrar en continentes muy diferentes que ahora están muy separados. Sudamérica, Sudáfrica, India, Australia e incluso la Antártida. Al principio esto parecía un misterio científico, ya que muchos de estos lugares se encuentran ahora en latitudes tropicales cálidas, donde los glaciares no podrían existir. Sin embargo, cuando los científicos combinaron todas estas tierras en la parte sur de Pangea, en un supercontinente llamado Gondwana, todo encajó. Resultó que todos estos continentes alguna vez estuvieron agrupados alrededor del Polo Sur, donde la existencia de gigantescas capas de hielo habría sido completamente natural. Esta se convirtió en una de las primeras y más convincentes piezas de evidencia para la teoría de la deriva continental. Finalmente, las propias rocas cuentan historias de climas antiguos. Durante el Carbonífero, cuando se formaba Pangea, vastos bosques pantanosos se extendían a lo largo del Ecuador. Estos bosques dejaron tras de sí los depósitos de carbón más ricos que aún utilizamos. Se pueden encontrar depósitos de carbón en Norteamérica,
Europa y partes de Asia, continentes que hoy están separados por miles de kilómetros. Sin embargo, si los combinamos en un solo supercontinente, Pangea, descubrimos que todos estos pantanos ricos en carbón se alinean en una sola franja a lo largo del antiguo Ecuador, donde el clima cálido y húmedo habría facilitado un crecimiento vegetal tan rápido. Viajemos en el tiempo y observemos la tierra misma, las rocas que guardan los secretos de aquella época. En algunos lugares, donde antes cubrían pantanos cálidos, encontramos capas de carbón, un legado directo de bosques gigantescos. Pero al adentrarnos en el antiguo continente, la imagen cambia por completo. Aquí, en regiones que hoy serían desiertos sin vida, la Tierra cuenta una historia completamente diferente. Descubrimos yacimientos de minerales como sal y yeso, así como rocas rojas características ricas en hierro. Todo esto solo pudo formarse en condiciones de sequía extrema. Y lo más sorprendente es que estos yacimientos se ubican precisamente donde debería haber estado el centro de un gigantesco supercontinente, lejos de la influencia moderadora del océano. Una distribución tan clara de las zonas climáticas solo tiene sentido si todos los continentes formaron una sola entidad. Pero quizás la evidencia más convincente no resida en las rocas, sino en los restos fosilizados de vida antigua. Ante nosotros se encuentra Glossopteris, una notable planta parecida a un helecho con hojas grandes y escamosas. Su característica más distintiva, y la clave de nuestro misterio, reside en sus semillas. Eran demasiado grandes y pesadas para ser transportadas a través del océano por el viento, o para sobrevivir al largo viaje a través del agua salada. Y sin embargo, hoy en día se encuentran fósiles de Glossopteris en Sudamérica, África, India, Australia e incluso en las gélidas tierras de la Antártida. La única explicación razonable para este asombroso hecho es que todas estas tierras estuvieron conectadas en el pasado, lo que permitió que esta planta se extendiera libremente por una sola masa continental. Pero en el pasado lejano, obviamente estaban conectados. Un hábitat tan estrecho es una pista crucial, que prueba irrefutablemente que estos dos continentes alguna vez fueron partes de un solo todo. Esta es quizás una de las pruebas más convincentes de la existencia de la antigua Pangea. Otra evidencia convincente proviene del reptil terrestre Lystrosaurus. Este lagarto herbívoro, del tamaño de un cerdo moderno, habitó el planeta a finales del Pérmico y principios del Triásico, hace entre 252 y 248 millones de años. A diferencia de Mesosaurus, Lystrosaurus era un habitante 100% terrestre y completamente incapaz de nadar. Ni siquiera podría haber cruzado un río ancho, y mucho menos un océano. Sin embargo, sus huesos fosilizados se han encontrado en 3 lugares increíblemente distantes: la Antártida, la India, Sudamérica y África. El hecho mismo de que la misma especie de animal terrestre alguna vez vagara libremente por todas estas tierras lo dice todo. Estos continentes simplemente tenían que estar conectados. Formaron la porción sur de Pangea, la gigantesca masa continental, conocida como Gondwana. Y, crucialmente, la edad de estos fósiles coincide perfectamente con el momento en que los geólogos calculan que Pangea se formó por completo. También podemos añadir a este conjunto de pruebas el Cynognathus, otro reptil terrestre del tamaño de un perro grande. Al igual que el Lystrosaurus, era completamente incapaz de viajar por mar. Sus restos se han encontrado a ambas orillas del Atlántico, en Sudamérica y África.
Cada descubrimiento de este tipo supone un nuevo revés para la teoría de los continentes separados. Y la lista continúa. Paleontólogos de todo el mundo están encontrando sorprendentes similitudes. Restos de antiguos anfibios, otros reptiles, los primeros mamíferos torpes e incluso floras fósiles enteras idénticas en continentes separados hoy por miles de kilómetros de agua salada. La mayoría de estas criaturas eran exclusivamente terrestres o de agua dulce, y no tenían posibilidad de cruzar un vasto océano. Estos fósiles compartidos nos cuentan una historia clara y coherente. Hubo una época en que todos los continentes estaban fusionados, y esta historia se vuelve absolutamente convincente cuando nos damos cuenta de que está respaldada por algo más que simples fósiles. Los científicos han analizado las direcciones de antiguos campos magnéticos congelados en rocas, una ciencia llamada paleomagnetismo. Han comparado capas geológicas y cordilleras enteras en diferentes continentes, descubriendo sorprendentes similitudes. Han estudiado sedimentos que indican climas antiguos. Y toda esta evidencia aparentemente dispar apunta a lo mismo. En el pasado remoto, los continentes eran una sola entidad. Todos los hechos convergen en un punto. Hace aproximadamente 335 millones de años, la superficie de nuestro planeta experimentó transformaciones colosales. Esta era Pangea, el último gran supercontinente, un mundo único que existió durante decenas de millones de años. Ahora, echemos un vistazo al corazón mismo de Pangea. Imaginemos un lugar tan alejado del frescor salvador de los océanos que el concepto mismo de clima tal como lo conocemos ya no era aplicable. Era un mundo de extremos. Interminables desiertos abrasados por el sol se extendían por miles de kilómetros. No había una brisa marina reconfortante. En cambio, había un calor insoportable durante el día, seguido de un frío gélido por la noche y una sequía eterna e implacable. Para comprender por qué ocurrió esto, necesitamos comprender la escala de Pangea. Se extendía de un polo al otro. Los continentes modernos, incluso gigantes como Asia y África, aún reciben la influencia de los océanos, que traen lluvia y estabilizan las temperaturas. Pero Pangea era tan vasta que creó un fenómeno climático único, conocido como continentalidad, llevado a su extremo absoluto. El aire húmedo que ascendía sobre el gran océano Pantalassa o el cálido mar de Tetis tuvo que recorrer miles de kilómetros para llegar al centro del supercontinente. Pero en el camino perdió toda su humedad. La lluvia cayó sobre las regiones costeras, mientras que solo vientos secos y cálidos alcanzaron el interior, empeorando aún más las ya duras condiciones. Por si fuera poco, el interior de Pangea estaba aislado del mundo por gigantescas cordilleras. Estas eran las cicatrices dejadas por la titánica colisión de continentes. Imaginen la imponencia de los Apalaches en Norteamérica, las tierras altas de Escocia o las antiguas montañas de Europa. En aquellos tiempos lejanos no eran solo colinas, sino picos jóvenes y escarpados que rivalizaban en altura con el Himalaya moderno. Estas colosales barreras se convirtieron en el último obstáculo para cualquier intento de humedad de penetrar el interior del continente. Esto desencadenó un rápido calentamiento global. Los océanos se acidificaron y se desató una cascada de desastres ambientales que llevaron a innumerables especies al borde de la extinción. Los grupos dominantes de reptiles del Triásico tardío,
pseudosúquios, aetosaurios, fitosaurios y rauisuquios, se vieron particularmente afectados. Su reinado llegó a su fin. Aunque muchos fueron borrados de la faz de la Tierra, los dinosaurios, contra todo pronóstico, sobrevivieron en gran medida. El misterio de su supervivencia aún desconcierta a los científicos. ¿A qué se debió? Quizás a su movilidad única, que les permitió encontrar rápidamente nuevas fuentes de alimento. O quizás a su naturaleza omnívora, su capacidad de alimentarse de casi cualquier cosa en un mundo devastado. O quizás fue pura casualidad, suerte ciega, lo que lo decidió todo. Pero sea cual sea la verdadera razón, el hecho es que la mayoría de los grupos clave de dinosaurios sobrevivieron a esta catástrofe. Con sus principales competidores desaparecidos, se abrió un mundo completamente nuevo para los dinosaurios. Ahora, nada se interponía en su camino mientras crecían. Llenaban nichos vacíos en los ecosistemas y evolucionaban hacia una asombrosa diversidad de formas y tamaños que aún asombra. Y todo esto ocurrió en un periodo increíblemente corto para los estándares evolutivos, tan solo unos pocos millones de años. Ahora imaginen un mundo tan unificado y vasto que, en teoría, se pudiera caminar del polo sur al polo norte sin siquiera mojarse los pies en el océano. Esto no es ciencia ficción. Esta fue la increíble realidad de Pangea, el gigantesco supercontinente que moldeó nuestro planeta durante cientos de millones de años. Este asombroso período abarcó cientos de millones de años, desde el ocaso de la era paleozoica hasta los albores de la era mesozoica. Pangea no era solo un conjunto de continentes. Representaba prácticamente toda la masa continental de la Tierra, fusionada en un único bloque masivo. Su tamaño colosal no solo transformó la geografía del planeta, sino que también impactó profundamente el funcionamiento de todo el sistema terrestre, especialmente el clima. En nuestro mundo moderno, estamos acostumbrados a que la Tierra esté dividida en continentes y océanos, cada uno con su propio clima único. Pero durante Pangea, cuando este supercontinente se unió, todo era completamente diferente. Pangea creó su propio sistema climático único, sorprendentemente distinto de todo lo que observamos hoy. Mientras que sus márgenes bañados por el océano eran templados y húmedos, su interior era un desierto abrasador, seco e implacable. Comprender el clima de Pangea es más que un simple vistazo al clima antiguo. En aquellos tiempos lejanos, el aire era increíblemente seco. Lo sabemos gracias a los geólogos, que han descubierto gruesas capas de roca rojiza en muchos continentes modernos. Estas rocas, conocidas como lechos rojos, son evidencia irrefutable de la aridez y el intenso calor de la antigüedad. Incluso las plantas y animales más resistentes que habitaban esas condiciones tuvieron que adaptarse a este clima árido. Las antiguas coníferas y cícadas desarrollaban hojas cerosas que ayudaban a retener la humedad y raíces profundas que buscaban desesperadamente fuentes de agua ocultas bajo tierra. Las criaturas que vivían allí eran igualmente resilientes. Sus cuerpos estaban perfectamente adaptados para sobrevivir en condiciones de constante escasez de agua. El enorme tamaño de Pangea hacía de esta zona árida algo gigantesco. Separada del océano, creaba un sistema climático aislado, sin aire húmedo. Pero si uno viajaba desde este desierto abrasador a la costa, se encontraba en un mundo completamente diferente. Gracias al océano Pantalassa,
que rodeaba el continente, y al gran océano Tetis, que lo atravesaba por un lado, las regiones costeras disfrutaban de un clima mucho más agradable. Estas zonas, que posteriormente se convertirían en partes de Europa, Asia y Australia, gozaban de alta humedad, lluvias regulares y un clima más templado. Las fluctuaciones de temperatura aquí eran mínimas. Fue una creación maravillosa, moldeada por las grandes fuerzas de la tierra, el mar y el aire. Pangea sirve como un claro recordatorio de que la disposición de los continentes es más que un simple detalle para los cartógrafos. Es uno de los factores clave que determinan el clima y la vida misma en el planeta. Uno de los fenómenos más impresionantes y misteriosos de Pangea fue el gigantesco ciclo climático estacional, conocido como el monzón del supercontinente. Hoy en día, los monzones son vientos estacionales que surgen del calentamiento y enfriamiento diferencial de la Tierra y el océano. Sin embargo, durante Pangea, este efecto natural se amplificó a una escala casi inimaginable, ya que la masa continental era increíblemente vasta. Durante los meses de verano, el vasto interior de Pangea se calentaba significativamente más rápido que el océano circundante, Pantalasa. La Tierra se calentaba como una sartén gigante. Imagine un mundo donde la geografía misma dictaba las reglas. Imagine, mientras el océano global conservaba su frescura protectora, el gigantesco supercontinente de Pangea se convertía en una sartén abrasadora. Esto creó un contraste colosal en la presión atmosférica. Una zona de bajas presiones se formó sobre el interior abrasado por el sol, un verdadero embudo que absorbía aire. Al mismo tiempo, una zona de altas presiones dominaba las extensiones oceánicas mucho más frías. Esta increíblemente poderosa diferencia forzó a gigantescas masas de aire cargadas de humedad del océano a penetrar tierra adentro. Este choque de elementos resultó en lluvias monzónicas de una intensidad sin precedentes. Los cielos se abrieron, desatando torrentes de agua sobre Pangea que continuaron durante días. La magnitud de estas lluvias fue verdaderamente titánica, superando con creces cualquier tormenta tropical moderna. Los vientos cargados de humedad trajeron implacables inundaciones de verano a muchos rincones del continente austral, azotando las zonas costeras con especial devastación. Los ríos se convirtieron en torrentes furiosos, arrasando con todo a su paso. Regiones enteras quedaron sumergidas, e incluso tierras alejadas de la costa sintieron el poder destructivo de esta fuerza acuática. En poco tiempo, cayó tanta precipitación sobre la tierra que las llanuras abrasadas por el sol se transformaron, cubriéndose de exuberante vegetación, al menos por un tiempo. Pero con la llegada del invierno, todo cambió por completo. La vasta masa terrestre se enfrió mucho más rápido que el océano, y el aire sobre Pangea se volvió frío, denso y pesado. Esto creó un poderoso sistema de alta presión sobre el continente, mientras que el océano, reteniendo el calor, se convirtió en una zona de baja presión. Ahora todo era diferente. Vientos gélidos y absolutamente secos soplaban desde las profundidades del continente hacia el mar, creando un clima severo e implacable. Al morir, sus restos quedaron enterrados a gran profundidad, llevándose consigo enormes cantidades de carbono que quedaron atrapadas en una trampa geológica. Los niveles de CO2 atmosférico se desplomaron, el efecto invernadero se debilitó y la temperatura de la Tierra comenzó a descender,
creando las condiciones ideales para una mayor expansión de los glaciares. Otros factores también influyeron. A medida que los continentes se desplazaban y colisionaban, las corrientes oceánicas cambiaban. Algunos pasos marítimos se cerraron, alterando la distribución global del calor en el planeta y permitiendo que el hielo se acumulara aún más rápidamente cerca de los polos. Se encuentran evidencias de esta antigua glaciación en todo el mundo, especialmente en todos los continentes del hemisferio sur. Los geólogos, como detectives que leen un registro rocoso, están descubriendo tillitas, rocas especiales formadas a partir de escombros arrastrados por los glaciares. En muchos lugares encuentran superficies rocosas marcadas por los glaciares, como si un arado gigante hubiera excavado la piedra. El lento pero inexorable movimiento de las capas de hielo talló característicos valles en forma de U en el paisaje. Enormes rocas, desprendidas del derretimiento de los icebergs, también dejaron su huella, otra evidencia de la antigua grandeza del hielo. Millones de años después, Pangea inició su lento viaje hacia el norte. Los principios básicos de la circulación atmosférica, como las corrientes ascendentes y descendentes que hoy conocemos como células de Hadley, aún existían. Pero la enorme masa continental de Pangea hizo que el clima fuera aún más extremo e impredecible. En un territorio tan vasto, los sistemas estacionales de alta y baja presión eran mucho más pronunciados, generando huracanes de una fuerza monstruosa. Debido a que Pangea carecía de muchas de las cordilleras que se formarían más tarde, estos vientos gigantescos no encontraron obstáculos. Esto permitió que las masas de aire viajaran sin impedimentos a lo largo de grandes distancias. El cambio climático en un rincón del supercontinente podía repercutir en áreas a miles de kilómetros de distancia. Este efecto se conoce como teleconexión. Por ejemplo, un cambio en la fuerza del monzón en un lugar podía alterar drásticamente los patrones de precipitación en el lado opuesto del continente. El océano Pantalasa, con su inmenso territorio y sus colosales reservas de humedad, realzaba aún más el contraste entre las húmedas zonas costeras y la aridez del interior. Las costas de Pangea eran de una exuberante vegetación, mientras que su núcleo era un desierto árido y riguroso, especialmente en invierno. Este clima único, con veranos insoportablemente calurosos, inviernos gélidos, fuertes monzones y períodos de glaciación, tuvo un profundo impacto en la evolución de la vida. Las plantas y los animales de las regiones desérticas desarrollaron mecanismos increíbles para sobrevivir ante la escasez de agua, mientras que las costas lluviosas albergaban ricos ecosistemas repletos de una gran variedad de especies. Al no existir barreras oceánicas entre los continentes, los animales y las plantas podían migrar libremente a grandes distancias. Esto dio lugar a un mundo más homogéneo, con menor diversidad regional que el que vemos hoy. Pero la historia de Pangea no es solo una apasionante saga sobre cómo se unieron masas continentales dispares. También es un relato de cómo, con el tiempo, este coloso se desintegró. Al igual que los grandes supercontinentes que la precedieron, Pangea no era eterna. Estaba destinada a desintegrarse lenta pero inexorablemente bajo la influencia de poderosas fuerzas invisibles ocultas en las profundidades de la Tierra. Estas fuerzas, que ahora llamamos tectónica de placas, están remodelando nuestro planeta de forma continua e inexorable. Sin embargo, Pangea
no colapsó de la noche a la mañana como resultado de una catástrofe repentina. Su desintegración fue un drama lento y prolongado que se prolongó durante decenas de millones de años. Esta larga separación comenzó hace aproximadamente 200 millones de años, al final del período Triásico, y continuó durante el Jurásico. Las primeras señales de los cambios venideros fueron apenas perceptibles. Estas corrientes son una de las principales fuerzas impulsoras de los continentes. Existe una teoría convincente que explica por qué los supercontinentes están destinados a fragmentarse. Se conoce como el efecto aislante. Imaginemos a Pangea como una gigantesca manta impenetrable que cubría una vasta franja del planeta. Actuando como un escudo tan masivo, atrapaba eficazmente una cantidad colosal de calor que ascendía desde el núcleo de la Tierra. Este calor se generaba por la lenta desintegración de elementos radiactivos atrapados en las profundidades del núcleo terrestre. Durante millones de años, como el vapor bajo la tapa de un caldero, este calor se acumuló bajo la corteza de Pangea. El manto que se encontraba debajo se volvió más caliente y ligero. El material sobrecalentado comenzó a abombarse, presionando la corteza desde abajo, provocando que la masa continental se deformara y estirara. Y, como goma estirada hasta su punto de ruptura, la corteza cedió. Comenzó a agrietarse y las primeras fisuras comenzaron a aparecer en su superficie, presagios ominosos de la inminente ruptura. Pero eso es solo una parte de la historia. Un papel crucial en este proceso lo desempeñaron las llamadas columnas del manto. Columnas gigantes de roca fundida que se elevan desde las profundidades del planeta, posiblemente desde el límite entre el núcleo y el manto. Pero en las primeras etapas del colapso de un supercontinente, la fuerza más devastadora provenía del interior. Fue el calor que ascendía desde las profundidades lo que literalmente separó los continentes, allanando el camino para los futuros océanos. Los primeros pasos de este proceso, conocido como rifting, no fueron instantáneos. Los océanos no se formaron de la noche a la mañana. Todo comenzó con un abultamiento lento pero inexorable de la corteza terrestre. A medida que el material caliente del manto ascendía desde abajo, la Tierra se elevaba lentamente, formando mesetas colosales y extensas. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en esta capa tensa. Con el tiempo, estas se convirtieron en una red de fallas a lo largo de las cuales bloques gigantes de la corteza se movían como teclas de piano. Los bloques que fueron empujados hacia abajo formaron fosas tectónicas, valles alargados y bajos, mientras que los bloques elevados se convirtieron en crestas que se elevaban a lo largo de los bordes de estos valles. Estas fosas tectónicas fueron los primeros valles de rift, las primeras señales claras de que Pangea había comenzado su viaje hacia el olvido. A medida que la corteza se estiraba y adelgazaba, la presión sobre el manto debajo de ella disminuía. Esta caída de presión provocó la fusión de las rocas del manto, formando magma. Esta roca fundida, más ligera que el material circundante, se precipitó hacia arriba a través de las grietas, desencadenando erupciones volcánicas de una potencia monstruosa. Como resultado, océanos enteros de lava, conocidos como basaltos trampa, se vertieron en la superficie, cubrieron vastos territorios, creando llanuras rocosas oscuras y sin vida. El ejemplo más impactante de esto es la provincia de Kemp,
donde aún hoy se pueden observar vastos campos de lava antigua solidificada. Estas erupciones son una clara evidencia de la colosal cantidad de calor que emana del interior de la Tierra, una señal inequívoca de una importante convulsión geológica. Fue en estas cicatrices, en los lugares donde Pangea se agrietaba, donde estaban destinados a nacer los océanos modernos. Una de las fallas clave fue el sistema del rift del Atlántico Central, donde el océano Atlántico comenzó a abrirse. Esta gigantesca grieta surgió entre lo que luego sería América del Norte y África, y luego, como un rayo, se extendió hacia el sur, separando América del Sur de África y dando origen al sistema del rift del Atlántico Sur. Pero no fue una ruptura instantánea. Al principio, era solo una cadena de cuencas discontinuas, valles largos y estrechos que se extendían por cientos de kilómetros. Solo con el paso de millones de años, estas cuencas se conectaron y ensancharon gradualmente, convirtiéndose en un océano. Algunos de estos antiguos valles de rift persisten hasta nuestros días. Su color es un indicio directo del clima de aquella época, cálido y árido, similar al de los desiertos modernos, y en lugares donde las aguas del joven océano penetraban ocasionalmente y luego se evaporaban bajo el sol abrasador, se formaron gruesas capas de depósitos de sal. Estas incluyen capas de halita, más conocida como sal de roca, y yeso, un mineral blando que utilizamos en la construcción. Imaginemos un mundo antiguo donde el paisaje vive en un ritmo perpetuo. Primero, se inunda con mares poco profundos, y luego el abrasador sol prehistórico evapora el agua hasta la última gota. Este proceso, repetido una y otra vez durante milenios, se asemejaba a una gigantesca salina natural. Donde los depósitos se habían secado, quedaban gruesas capas de sal y minerales de varios metros de espesor. Pero estas capas de sal son más que una simple maravilla geológica. Desempeñaron un papel clave en la formación de las riquezas de nuestro planeta. Actuando como una tapa impenetrable, sellaron antiguos depósitos orgánicos, que con el tiempo se convirtieron en invaluables reservas de petróleo y gas natural. Sin embargo, no se debe pensar que todas estas fallas en la corteza terrestre eran desiertos áridos. En lugares donde llegaba la humedad o durante los períodos de mayor lluvia, el panorama cambiaba drásticamente. Aquí, en estos valles de rift, florecía una vida exuberante. Surgieron vastos pantanos, cubiertos de una vegetación densa y exuberante. Tras la división del continente, las poblaciones de estos animales quedaron aisladas entre sí, y cada especie siguió su propio camino evolutivo. Esto crea una especie de cronología biológica que coincide perfectamente con el registro geológico. Finalmente, se produce la culminación de este proceso. La corteza continental ya no soporta la tensión y se divide por completo. El magma del manto ya no se limita a rellenar las grietas, sino que comienza a formar una corteza oceánica completamente nueva. Comienza el nacimiento de un nuevo océano. Un ejemplo perfecto de este proceso, que podemos observar ahora mismo, es el Mar Rojo. Este largo y estrecho golfo entre África y la península arábiga es en realidad un océano joven en su cuna, una zona de rift moderna donde la corteza terrestre se expande activamente. Las fuerzas geológicas que actúan en nuestro planeta son verdaderamente asombrosas. La desintegración del supercontinente Pangea fue uno de los eventos más monumentales en la historia de la Tierra. Este proceso no fue instantáneo, duró decenas de millones de años.
Todo comenzó con el lento estiramiento y agrietamiento de la corteza terrestre, lo que resultó en la formación de ríos y lagos, en las depresiones y canales. Luego llegó la era del fuego. Erupciones volcánicas inundaron vastos territorios con lava y las futuras vetas de carbón se acumularon lentamente en las tierras bajas pantanosas. Fue una época de increíble tensión, fuego y grandes cambios. Pero, ¿qué fuerza increíble puede provocar que algo tan vasto y sólido como un continente se mueva, se divida y cambie de forma tan drástica? ¿Qué misterioso mecanismo se esconde bajo la Tierra, moldeando invisiblemente el destino de continentes enteros? Muchos científicos creen que la respuesta se encuentra en las profundidades de la Tierra, en gigantescos flujos de magma fundido, conocidos como penachos del manto o puntos calientes. Estos fenómenos geológicos no son una casualidad. Son verdaderos hornos internos de nuestro planeta, erupciones termonucleares que irradian enormes cantidades de calor desde las profundidades. Esta radiación térmica nos proporciona la clave para comprender cómo y por qué la Tierra se mueve bajo nuestros pies. Para comprender mejor estas misteriosas fuerzas, adentrémonos en las profundidades de nuestro planeta. Muy por debajo, bajo las montañas y los océanos, el mundo no es tan tranquilo y estable como parece desde la superficie. El interior de la Tierra es un hervidero de calor y un movimiento increíblemente lento, pero constante. Entre la corteza sólida y su núcleo externo, líquido y ultracaliente, se encuentra una enorme capa llamada manto. Esta capa se extiende a miles de kilómetros de profundidad y en escalas de tiempo geológicas no se comporta como una roca sólida, sino como un líquido muy espeso y viscoso. El manto está en constante movimiento, un proceso llamado convección. Imagine una olla enorme de estofado espeso hirviendo a fuego lento. El estofado caliente asciende desde el fondo y las capas más frías de la superficie se hunden para ocupar su lugar. El mismo proceso, solo que a una escala inimaginable, ocurre en las profundidades de la Tierra. El material caliente del manto asciende desde el núcleo, mientras que el material más frío y denso se hunde. Esta mezcla perpetua, que dura millones de años, es el motor de la tectónica de placas. Las plumas del manto, o penachos, son columnas gigantes de roca anómalamente caliente, que se elevan a través de esta masa en lenta ebullición. La mayoría de los geólogos creen que estas plumas se originan en un misterioso límite en las profundidades del planeta, donde el manto se une con el núcleo externo de la Tierra. Esta zona oculta, ubicada a casi 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, es una auténtica forja infernal. Las temperaturas aquí alcanzan niveles inimaginables, comparables a los de la superficie del Sol. En esta región abrasadora, algunas secciones del manto se sobrecalientan tanto que se vuelven más ligeras que el material circundante. Y entonces, como un globo aerostático que se eleva hacia el cielo, esta gigantesca burbuja de roca sobrecalentada comienza su largo viaje ascendente. Imagine fuerzas capaces de mover continentes enteros, causar terremotos devastadores y expulsar fuego desde las profundidades del planeta. Una imagen completamente diferente surge en los límites convergentes, en las zonas donde las placas colisionan. Cuando dos placas continentales colisionan, sus bordes se pliegan como papel y se elevan hacia el cielo, formando las cordilleras más grandes del mundo, como el imponente Himalaya.
Pero cuando una placa oceánica colisiona con una continental, la más densa comienza a subducirse lentamente bajo el continente, hundiéndose en el manto ígneo de la Tierra. Este proceso crea las fosas oceánicas más profundas y da origen a cadenas enteras de volcanes que exhalan fuego, sacudiendo el planeta con poderosos terremotos. Y finalmente, el tercer tipo de interacción son los límites de transformación. Estos son lugares donde las placas no colisionan ni se separan, sino que se deslizan una al lado de la otra, como dos trenes gigantes que viajan en direcciones opuestas. Este deslizamiento genera una tensión colosal a lo largo de las fallas, y cuando esta tensión se rompe repentinamente, se produce un terremoto devastador. Uno de los ejemplos más notorios es la falla de San Andrés en California. Pero, ¿qué impulsa estas gigantescas masas de roca? La respuesta se encuentra en las profundidades del manto terrestre. Esta es una capa de roca caliente y viscosa en perpetuo movimiento. Imagine una olla gigante de sopa hirviendo. El calor del núcleo del planeta calienta las capas inferiores del manto, aligerándolas y provocándoles un ascenso. En la superficie se enfrían, se vuelven más pesadas y vuelven a descender. Estas corrientes lentas y circulares, llamadas corrientes de convección, actúan como un motor gigantesco, arrastrando lenta pero inexorablemente las placas tectónicas de la superficie. Sin embargo, esta brillante teoría no surgió de la noche a la mañana. El camino hacia ella fue largo y arduo, lleno de descubrimientos asombrosos y debates intensos. En 1880 nació en Alemania un hombre destinado a cambiar nuestra visión del planeta, Alfred Wegener. No era geólogo de formación, pero su mente inquisitiva y su ojo excepcionalmente agudo le permitieron observar lo que otros pasaban por alto. Alrededor de 1912, Wegener presentó al mundo su revolucionaria y audaz idea, a la que llamó la teoría de la deriva continental. Simplemente miró un mapa del mundo y le impresionó lo evidente. Los contornos de la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África coincidían casi a la perfección, como dos piezas faltantes de un rompecabezas. Esta simple observación le inspiró una reflexión audaz. ¿Y si estos continentes alguna vez fueron una sola entidad? Y aunque científicos anteriores a él también habían notado esta extraña similitud, fue Wegener quien comenzó a recopilar sistemáticamente evidencia irrefutable de una amplia variedad de campos para demostrar que los continentes efectivamente estaban en movimiento. Encontró algunas de las evidencias más contundentes en fósiles, los restos congelados de vida antigua.